Buenos días, mi nombre es Jesús Antonio Martínez Cruz de la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Historia. A lo largo de la historia de México, los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari hasta Andrés Manuel han marcado el rumbo del país con decisiones clave en los ámbitos político, económico y social. Cada administración enfrentó desafíos propios, desde crisis económicas y reformas estructurales hasta los cambios en la política social. En este video se analizarán los aspectos más relevantes de cada gobierno, destacando las estrategias económicas como el Telecán, la alternancia política, la oposición y los programas de bienestar social que influyeron en el desarrollo de México. En el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, inició un proceso de apertura política con la creación de nuevas leyes que favorecieron el pluralismo. Se permitió la creación de nuevos partidos, aunque el PRI seguía siendo el dominante. Se realizaron modificaciones a la ley electoral para hacer más equitativa la representación en el Congreso y en las elecciones. Implementó un modelo económico neoliberal con privatización de empresas estatales como el Telmex y la reducción de la intervención estatal en la economía. También firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Ernesto Zedillo introdujo reformas electorales que aumentaron la autonomía del IFE y fortaleció el sistema electoral para hacer elecciones más justas. Se dio mayor autonomía a los gobiernos estatales y locales. Enfrentó la crisis del error de diciembre del 94 y la devaluación del peso, que llevó a la implementación de medidas de austeridad y rescates financieros. Continuó con las políticas de liberación comercial, apoyando al Telecán y promoviendo la inversión extranjera. Puso énfasis en el programa Oportunidades, destinado a combatir la pobreza mediante transferencias monetarias. Aumentó los recursos para la educación básica, aunque enfrentó también la oposición en relación a sus reformas educativas. Con Vicente Fox, México vivió un momento histórico con la alternancia en el poder después de más de 70 años de gobierno del PRI. Buscó continuar con las reformas económicas de apertura y privatización, pero no logró grandes cambios. Su mandato también estuvo marcado por la guerra contra el narcotráfico, aunque con pocos avances debido a la disminución de la violencia. En el campo social implementó programas para mejorar la calidad de vida de los mexicanos, aunque la pobreza y la desigualdad siguieron siendo grandes retos. En términos educativos, Fox intentó mejorar el sistema, pero las reformas fueron limitadas. Felipe Calderón tomó posesión en un contexto de gran polarización, después de un polémico proceso electoral. Uno de sus legados más conocidos es la guerra contra el narcotráfico, que significó el despliegue de fuerzas federales en varias regiones del país. Esta lucha generó un incremento en la violencia, lo que convirtió en un tema de debate durante su mandato. En términos económicos, se enfrentó la crisis global de 2008, para la cual implementó medidas de estímulo económico y protección a los sectores más vulnerables. Aunque impulsó algunas reformas en el sector energético y en las finanzas públicas, no logró avances significativos en la reforma fiscal. Con Enrique Peña Nieto, México vivió un periodo de reformas estructurales. Uno de sus logros más importantes fue la reforma energética, que abrió el sector energético a la inversión privada, con la intención de modernizar Pemex y aumentar la producción de energía. También promovió la reforma educativa que buscaba mejorar la calidad del sistema escolar, aunque fue muy controversial y enfrentó protestas masivas, especialmente de los maestros. En el ámbito social, continuó con los programas de transferencias condicionadas, como el programa Oportunidades, y trató de combatir la pobreza, aunque la desigualdad en el país seguía siendo un problema. Y finalmente tenemos a Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el poder en 2018, con el discurso de cambio radical y promesas de transformar el país. En su gobierno, una de las reformas más destacadas ha sido la creación de la Guardia Nacional para combatir la violencia y el crimen organizado. También ha impulsado una política de austeridad en el gobierno, recortando los salarios de altos funcionarios y eliminando programas considerados innecesarios. En el ámbito social ha expandido programas como Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, que buscan mejorar las condiciones de vida en comunidades marginadas. Además, ha promovido la reforma energética para fortalecer a Pemex y la CFE, buscando reducir la dependencia de la energía extranjera. Cada uno de estos presidentes ha marcado su propio camino con reformas que, aunque con resultados mixtos, han dejado un impacto significativo en la política, la economía y la sociedad de México. Desde el neoliberalismo de Salinas hasta el enfoque de bienestar social de López Obrador, México continúa en su búsqueda por encontrar el balance perfecto entre el desarrollo económico y la justicia social. Gracias por escuchar.